MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pedro, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Luis, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Pues tema, tasas de interés, y ahora lo que yo creo que empieza a configurarse como una suerte de ofensiva que trata de cercar al Banco de México para inducirlo, subrayo la palabra inducirlo, a acelerar el descenso en el precio del dinero. Resulta que el día de ayer, el secretario de Hacienda, en un foro de intercambio de opiniones con estudiantes de economía de la UNAM, señaló que México tiene claramente espacio para seguir recortando la tasa de interés tras haber alcanzado el año pasado un nivel de inflación que le permite holgura para poder seguir reduciendo el precio del dinero. Esta opinión, Luis Auditorio, no es una opinión nueva, también la expresó hace unos cuantos días el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, quien también fue secretario en su momento, subsecretario en Hacienda y Crédito Público en alguna administración pasada. Y en los medios de comunicación generales, lo mismo prensa que radio y televisión, comienza a permear la idea de que es tiempo de acelerar el recorte en el precio del dinero para por esa vía empezar a inducir la reactivación de la economía mexicana. Y no deja de ser paradójico, Luis, o yo diría curioso, que a pesar de que cerramos 2019 con la más baja inflación en lo que va del presente siglo, la inflación creció en 2.83% en el 2019, Banco de México llega a la primera decisión de política monetaria en el 2020 con un recorte unánime en su Junta de Gobierno, decisión unánime de solamente 0.25 punto porcentual y no de 0.5 punto porcentual como algunos suponían. La pregunta es, ¿qué es lo que el Banco Central está viendo para mantener un aterrizaje suave en el precio del dinero, a pesar del evidente margen de maniobra disponible por el elevado nivel que tienen todavía las tasas de interés en México? Y la respuesta, Luis Auditorio, es una. Banco de México tiene perfectamente claro que el aterrizaje de la inflación en el 2019 y digamos, desempeño favorable en el 2020 tiene que ver con dos hechos que han confluido a favor de la economía mexicana. Uno, los precios de los productos agropecuarios que traemos del exterior para poder completar la oferta de alimentos en el mercado nacional, lo mismo que los precios de los energéticos que importamos para atender las necesidades del consumo interno, han ido a la baja, y los dos se han movido simultáneamente en esa dirección. El debilitamiento de la economía mundial con el que arrancamos el 2020 va seguramente también a mantener a la baja o en niveles bajos los precios de estos dos productos agropecuarios y energéticos. Lo que no significa que estemos frente a una condición en la economía mundial en la que los precios de estos dos productos tan relevantes para el mercado nacional vayan a mantenerse por mucho tiempo más. De modo pues que Banco de México piensa, tengo que asegurar que el nivel de la tasa de interés sea compatible con el control de la inflación en México y no incurrir en la idea de que llegó el momento de acelerar el paso del recorte en el precio del dinero para poder satisfacer el interés de algunos por inducir la reactivación de la economía mexicana, como si realmente, Luis Auditorio, la reactivación de la economía de nuestro país dependiera fundamentalmente del precio del dinero. Cuidado, porque cuando empiezan a permear este tipo de interpretaciones, hay que recortar el precio del dinero para la reanimación de la economía mexicana, lo que estamos haciendo es incurrir en un error. La economía mexicana no está estancada por el elevado precio del dinero. No, la economía mexicana está estancada porque la inversión no fluye, porque las ventas no van y porque la cobranza de las empresas se está complicando. Así que lo que el Banco de México ve es prudencia ahí donde otros empiezan a ver la búsqueda de motivos para abaratar el dinero y por esa vía tratar de inducir la recuperación de una economía, la mexicana, que no va a llegar por ese medio, Luis.
Sí, pues no basta con el asunto de tasas, y es hasta donde puede llegar también el banco, ¿no, Pedro? O sea, no hay más allá que pueda llegar a ser sugerencias, quizá hay algunas declaraciones con mucha reserva, pero pues esto es una actuación que tendrá que venir desde el gobierno de la República para poder impulsar esta inversión, para poder impulsar este desarrollo, y para ello, lo hemos platicado en muchas ocasiones, se necesitan golpes de confianza. Estos golpes de confianza pues no llegan, se sienten todavía muy alejados, no hay ahí tampoco una atracción para inversionistas extranjeros, para gente que diga, oye, voy a traer no nada más mi lana al sistema financiero, ¿no? Para llevármelo después ahí con algunos intereses, sino que voy a traer mi lana y voy a poner fierros y voy a poner trabajadores y voy a hacer crecer mi negocio en México, y pues eso no se ve, te prefieres ir a otro lado que te genere más estabilidad, que se cumpla el Estado de Derecho, que tenga más seguridad, no sé, muchas cosas. Si eso no pasa, pues difícilmente se va a crecer. Podrán bajar la tasa lo que quieran, pero va a dar igual. Si no viene el desarrollo, como nos dices, Pedro, el asunto ahí de confianza para el sector privado, pues muy difícil la va a tener este gobierno para que crezca, y peor, la vamos a tener todos. Sí, por supuesto que sí, Luis. Yo creo que hay que tener perfectamente claro que la condición en la que se encuentra la economía mexicana tiene que ver con la cautela, por una parte, de los inversionistas que no ven un panorama lo suficientemente despejado para reanimar sus proyectos de inversión, y con la cautela del consumidor que no se siente seguro con el empleo que tiene, o que percibe que el ingreso que obtiene apenas le alcanza para atender los requerimientos de los integrantes de la economía familiar, y en consecuencia unos y otros deciden poner en pausa su propia actividad. Esta polémica que empieza a articularse, Luis, a mí me recuerda mucho a aquella que se suscribió, que se presentó también en México cuando Agustín Carstens era secretario de Hacienda y Guillermo Ortiz era el gobernador del Banco de México. Carstens dijo abiertamente entonces, Banco de México puede y debería de reducir más las tasas de interés para que la reactivación de la economía mexicana se presente con mayor velocidad, y la respuesta fue muy rápida por parte de Guillermo Ortiz. Le dijo, señor, nuestra única responsabilidad constitucional es mantener bajo control la inflación. El asunto del crecimiento de la economía, ese es un tema que a ustedes les toca resolver, no a nosotros. Y yo coincido contigo, Luis. La recuperación de la economía mexicana tiene que venir por un cambio en el panorama y por políticas públicas que a escala federal, pero también estatal, están haciendo falta, y no veo cuándo las vayan a empezar a aplicar. Gracias, Pedro. Como siempre, te mando un abrazote. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz martes para todos.